Cambiamos de tema. Finalmente el gobierno dio luz verde al proceso de capitalización por $1.000 millones a Codelco. De esta manera, la empresa podrá invertir parte de sus utilidades en su plan de desarrollo de proyectos estructurales, evaluado en $27.000 millones a 2016. Los trabajadores del cobre no tardaron en manifestar su rechazo a esta operación, asegurando que se trata de una medida engañosa del gobierno. Para conversar sobre este tema nos acompaña a esta hora aquí en CNN Chile el presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, Cristian Cuevas. Cristian, gracias por acompañarnos. Muchísimas y bienvenido. Muchas gracias. Tratemos de explicarlo en fácil, porque primero, lo que se entiende por capitalización es básicamente los recursos de Codelco que tienen que ir todos al Estado y una parte de esos el Estado se lo devuelve para que lo pueda reinvertir en los proyectos de desarrollo. ¿Es así? Efectivamente es así, que parte de estos recursos, cierto, que Codelco tiene y que debería entregarlo al Estado, se reinvierten para generar capitalización, sea más recursos para poder proyectar estos recursos o estos proyectos de expansión que Codelco tiene y que desde el punto de vista nuestro, y en este caso yo hablo desde la Confederación de Trabajadores del Cobre, que somos trabajadores subcontratados, contratistas, que también muchos de esos proyectos genera trabajo, mano de obra, ¿cierto? En este caso para nuestros asociados. Y la verdad que esta propuesta que hace el gobierno es insuficiente, pero también es engañosa. Hablemos que son $1.000 millones que salieron de la transacción que hubo con Anglo American, que era por más de $3.000 millones que el propio Codelco esperaba que fueran reinvertidos, reutilizados, capitalizados estos $3.000 millones, y que Codelco se sorprendió porque solamente el gobierno decidió entregar uno, cuando solamente un proyecto puede costar 5 millones. Claro, porque en el fondo lo que esto, primero, ese fue el negocio Anglo American, para nosotros fue un mal negocio, porque finalmente lo que se hace es entregar parte de nuestra soberanía y nuestros recursos naturales a una transnacional y creemos que la decisión que se hizo ahí fue errática, no consideró la opinión, en este caso, de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas chilenos y principalmente los trabajadores. Pero una vez ya hecha y con esta plata pasada, ¿a ustedes les parece insuficiente? Bueno, es insuficiente porque primero que no son recursos frescos, no son recursos líquidos, y es insuficiente para los proyectos que van a generar, o sea, se tenía un plan de inversión entre 5.000 y 6.000 millones de dólares. Por tanto, aquí hay que mirar a quién le conviene este proceso de capitalización, sobre todo cuando hoy día en un gobierno que ya está terminando su mandato y lo que dice la proyección política, que no es posible que incluso dé continuidad a su propio gobierno. Entonces yo creo que también hay que leer las señales políticas. Nosotros pensamos que detrás de esto también está el arribo, que todos estos capitales finalmente, el arribo de estos señores que mañana van a llegar a la industria privada y con una disminución del poder que Codelco debería tener como empresa del Estado. Entonces no se está pensando en el país, no se está pensando, ¿cierto?, en la inversión que tenemos que hacer para que Codelco se fortalezca y sobre todo porque queda en amenaza incluso los proyectos de continuidad laboral para miles de trabajadores, en el caso son los proyectos Quetena y también son la planta de sulfuro en RT, por dar un ejemplo. Entonces, Radomiro Tomic. Entonces nosotros en ese marco, la verdad que creemos que aquí se está haciendo un proceso más bien pensando en quienes hoy día administran el Estado, el gobierno, y no pensando, ¿cierto? Y aquí también hay una política de una línea privatizadora, de hacer inoperante a Codelco, no pensando que finalmente, incluso veíamos anteriormente, ¿cierto?, la propia demanda de los estudiantes de educación pública, de salud, que deberíamos, a partir de los recursos propios del Estado y de las ganancias y de las utilidades y de lo que se invierte, de lo que Codelco proyecta y finalmente llegan al erario nacional, podríamos financiar esto. Incluso es más, cuando se plantea incluso los programas de gobierno de eliminar el FUT, que hay recursos que podrían generar una proyección a 20 años de la inversión que requiere la industria minera y especialmente nosotros pensando en Codelco y en este caso en el Estado, y que significa resolver también la demanda social. Ahora, el Estado, que es dueño de Codelco, el gobierno en este caso que acciona como intermediario, dice que Codelco no generó los recursos que se esperaban este año y que por eso se están entregando estos solamente $1.000 millones para capitalizar y que el resto los deja porque Codelco no entregó el dinero suficiente. ¿Eso les parece un argumento válido? Mira, yo creo que aquí lo que hay que entender que un Estado
que obviamente tiene harta experiencia en cuanto al tema empresarial, el por qué no piensa este Estado y este gobierno en Codelco. Yo creo que aquí nunca se ha estado pensando en Codelco y lo que significa esta empresa para 17 millones de chilenos y chilenas. Entonces, desde el punto de vista nuestro, es insuficiente. Yo creo que aquí hay, sin duda, una decisión política, anticipada, precipitada, que solamente beneficia a quienes hoy día gobiernan y que el día de mañana van a hacer el abordaje a la industria privada, obviamente en una ventaja, disminuyendo las posibilidades de competitividad y también de inversión y de desarrollo y de generar capital, ¿cierto? Y sobre todo resultados importante para, en este caso, para nuestro país. Ahora Codelco va a realizar igual los proyectos porque tiene que seguir creciendo, tiene que seguir generando y a través ya sea del endeudamiento va a tener que volver a realizar esos proyectos. ¿A ustedes esa parte los tranquiliza? Mira, desde el punto de vista laboral. Mira, nosotros estamos preocupados porque hoy día mismo nosotros teníamos una reunión como confederación, yo vengo llegando de Calama, y estamos preocupados porque se está reduciendo la mano de obra. O sea, la mano de obra, en este caso de los tercerizados, que somos el 70% de la fuerza laboral en la industria, tanto estatal como privada, pero principalmente en Codelco, hoy día se ha estado generando un plan de acción destinado a reducir los costos. Y los costos no pasan por ser más eficientes, sino finalmente eso está golpeando fuertemente a nosotros como trabajadores y se están reduciendo las plantas de trabajadores, despidiendo en grupos masivamente a los trabajadores. Nosotros proyectamos que incluso hoy día... ¿Con qué situación se encontraron básicamente hoy día? Hoy día nosotros nos hemos encontrado estas semanas, no es hoy día. Nosotros, ustedes bien saben que tuvimos, ¿cierto?, una negociación que fue exitosa, beneficiosa para miles de trabajadores contratistas y que obviamente estamos en condiciones de precariedad, pero también nosotros vemos que incluso muchas de estas empresas contratistas están relacionadas con ejecutivos y eso ha sido en forma denunciado en las anteriores administraciones como en las actuales administraciones de gobierno. ¿Como por ejemplo? Bueno, empresas que obviamente logran ciertas licitaciones ventajosas que no generan mejores resultados ni tampoco mayor protección para los trabajadores. Y en ese marco se da orientación de reducir los costos, y los costos ¿por quién pasan? Pasan por nosotros, por los trabajadores contratistas. Y eso obviamente en este incluso plan de capitalización... ¿Y concretamente cuántas personas se han despedido en las últimas semanas? Mira, el año pasado fueron cerca de 5.000 trabajadores que fueron a partir de esta reducción de costos. Este año también nosotros ya estamos viendo que sumando toda la situación de reducción de costos pasan por más de 5.000 trabajadores. Entonces nosotros siempre tenemos que estar movilizándonos, estar en estado de alerta por las malas decisiones políticas y por las malas decisiones de ejecutivos que administran, ¿cierto?, esta empresa. Entonces, en ese sentido, nos está pensando... ¿Los despidos han sido por abaratar mano de obra? Porque también ha habido un plan de retiro ya, digamos, negociado con las empresas. A ver, lo que pasa es que en el caso de los contratistas y subcontratistas somos la línea más delgada del negocio. O sea, nosotros no tenemos ni derecho a tomar esas decisiones. Y en el caso de los trabajadores de planta... Imagínense ustedes que se están los contratos precarios, son cientos de trabajadores que están, en este caso, en Chuque, en las distintas divisiones de trabajadores que están en condiciones más vulnerables que nosotros. Entonces, las decisiones han sido no pensando en la proyección de Codelco, no pensando en el fortalecimiento, no generando la mejor rentabilidad y la mayor eficiencia de una empresa que obviamente todos tenemos que cuidar. Entonces aquí creo que esta decisión es una decisión política e incluso es más, los recursos que queden, o sea, en un periodo incluso electoral, que obviamente van a fluir de las cajas de la Administración de Hacienda, no están pensando en nosotros. Y en este escenario, ¿cuál es el plan de acción? Bueno, yo creo que el plan de acción es que los trabajadores del cobre, y en el caso particularmente de todas las organizaciones, incluso a través de la propia Central Unitaria de Trabajadores, tenemos que poner los temas nuestros en la defensa de Codelco, en la defensa de nuestros recursos naturales, incluso en la proyección de la renacionalización del cobre a futuro, ¿cierto? Y en este marco tenemos que poner en acuerdo en la defensa de Codelco y también tomar decisiones políticas que viabilicen finalmente, ¿cierto?, que esta empresa que hoy día está siendo jerarquizada, desmantelada, que no es tan solo una decisión de este gobierno, sino también de las decisiones de las anteriores administraciones, tenemos que corregir. Pensando en el bien de los 17 millones de chilenos, pero también pensando en los trabajadores. Porque aquí no se puede sostener una empresa que finalmente
según el gobierno de turno, cambia los ejes de acción, de inversión, de decisiones, y eso no puede estar al arbitrio, ¿cierto?, de los vaivenes de la política, sino pensando en una política de Estado, en una política sobre nuestros recursos naturales y en este caso en el cobre como la principal riqueza natural que tiene nuestro país. Muy bien, muchísimas gracias Cristian Cuevas, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, por estar aquí junto a nosotros explicándonos un poco las consecuencias de esta capitalización de $1.000 millones que anunció el gobierno para Codelco en el día de ayer. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.